Bueno, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada que sigue tratando de abrir espacios para la reflexión sobre la situación de la psicología sanitaria, siguiendo una actividad que ha sido reiterada en esta casa. Y simplemente, como habéis visto, estoy colocado en una esquinita porque me voy a ir enseguida, pero quiero daros la bienvenida como decano de esta facultad, como representación de todos mis colegas, de todas las áreas de conocimiento, no solo de las implicadas en la actividad sanitaria, y estamos encantados de acoger esta actividad que implica una reflexión crítica sobre una situación que, como todas las cosas dialécticas, pues se mueven entre un deseo de los psicólogos de ser reconocidos como profesión sanitaria y las consecuencias de cómo se ha articulado eso en un momento histórico, en un contexto histórico concreto. Entonces, bueno, pues la reflexión de qué consecuencias ha tenido la implantación de los másteres oficiales en el nuevo espacio de Bolonia, pues ha tenido sus cosas, ya tenemos datos para reflexionar cómo está yendo. También ha surgido la polémica de cómo se articula eso con otros modos previos de acceso a la formación en el ámbito clínico. Y bueno, pues digamos que esta facultad se ha mostrado activa en promover esa reflexión crítica, y yo me congratulo de que estas personas que están aquí presidiendo hayan organizado, en el contexto del Congreso del CEP, del Consejo de Estudiantes de Psicología, en este contexto hayan organizado esta jornada. Una reflexión más, y es que no penséis que la articulación de las enseñanzas en el ámbito sanitario es una cuestión que afecta solo a los psicólogos que se dedican al ámbito clínico, sino que históricamente ha afectado a cómo se están regulando actividades en todos los ámbitos y se empiezan a generar una suerte de mensajes que no está claro que sean del todo ajustados a realidad, como diciendo que algunos profesionales de otros ámbitos del posgrado no están capacitados para hacer algunas cosas. Entonces, en ese sentido, quiero decirlo así abiertamente, yo personalmente, Nacho Montero, no el decano de la Facultad de Psicología, pero yo, Nacho Montero, que en este momento histórico estoy trabajando de decano, tengo claro que todas y todos que nos formamos en el ámbito de la psicología, seamos graduados o posgraduados, estamos capacitados para evaluar e intervenir en el ámbito en que hayamos sido formados. Entonces, yo creo que eso es un esquema que permite dialogar con el ámbito actual de cómo eso se puede regular y cómo eso hay que gestionarlo. Pero yo creo que el hecho de que por ser una profesión sanitaria que se regula de determinada manera haya una ley que diga determinadas cosas no implica que todos los demás sean afectados por ello. Como aquí en esta mesa hay gente importante al respecto y van a dialogar y os van a dirigir en esta discusión, pues yo ya me voy a callar. Simplemente deciros que primero va a intervenir Raúl Rodríguez, también acogiéndoos dentro del contexto de este congreso del Consejo de Estudiantes de Psicología, y a continuación Ernesto, que está en el centro de la mesa, pues ya se encargará de llevar y dirigir este acto. Termino agradeciendo vuestra presencia y animándoos a escuchar, esa escucha atenta e integral que se supone que aprendemos a hacer los que queremos dedicarnos al ámbito de la psicología, no solo clínica, sino en cualquier otro de los ámbitos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la facultad por haber organizado este evento. Desde el Colectivo de Estudiantes estamos agradecidos por tener esta oportunidad de venir aquí y poder mostrar nuestra opinión sobre los diferentes temas que afectan al máster general sanitario, a la profesión clínica, etcétera, etcétera. Como ya sabemos, pues esta semana ha sido el Congreso del Colectivo de Estudiantes de Psicología
Y pues nada, ha sido una actividad que hemos tenido a muchos asistentes, que ha tenido una importante repercusión mediática, y después de la resaca del Congreso, pues estamos aquí haciendo unas jornadas formativas para los representantes del CEP, también para cualquier persona que haya querido venir, invitado, estudiantes de esta facultad o de otras. Y bueno, pues esperamos que estas jornadas sirvan para ayudar a conocer un poquito mejor qué es el máster general sanitario, cómo es esta profesión y qué consecuencias tiene las diferentes regulaciones, por ejemplo. Y pues nada, muchas gracias a los representantes que habéis venido, a la facultad y bueno, pues ya está. Pues gracias. Por mi parte, buenos días también, muchísimas gracias a la facultad, a Nacho Montero, a Raúl, a todos los que estáis y a todas las que estáis ahí, al grupo de trabajo del máster, al grupo de estudiantes, a Cristina Moreno, en representación de la Asociación Nacional de Psicólogos Internos y Residentes, y estamos aquí también algunos miembros del Seminario Interuniversitario para el Progreso de la Psicología y de la Calidad de la Atención Psicológica. Todos juntos vamos a tratar de hacer esta mesa de debate que ojalá y seguramente va a ser muy productiva. Estaba invitada también el Colegio de Psicólogos, el Consejo de la Psicología, pero en concreto el Colegio de Madrid, y estaba previsto que viniera una persona que luego no pudo venir. Señalaron a otra miembro también del colegio que tampoco parece que podía venir. El caso es que no han venido. Desconocemos el motivo, probablemente es que no han podido, pero han sido invitados también. Nos habría gustado mucho haber contado con ellos aquí esta mañana. En todo caso, empiezo yo con algo que pues igual es excesivamente ampuloso, porque se llama ponencia, ¿no? Así que voy a tratar de hacerlo muy brevemente, porque es más importante lo que vais a decir después los que estáis ahora en esta primera parte. Y lo que quiero decir en primer lugar es que, como acaba de empezar la primavera y la savia de la tierra está recorriendo los vasos de los árboles y los arbustos y dando flores y frutos, es un buen momento para debatir sobre la savia que recorre también el máster y la fortalece, y sobre sus flores y frutos, y también sobre si es una panacea, si es una contrariedad o es un vacío esto del máster. En todo caso, estamos aquí para llegar a alguna conclusión en relación con esto. El Seminario Interuniversitario, del que formo parte también, para el progreso de la psicología y de la calidad de la atención psicológica, en coordinación con el grupo del máster, con el grupo de trabajo del máster y con los estudiantes, ha venido tomando posiciones en relación con el fortalecimiento de la psicología clínica y de la salud, como marco global donde está situada el máster, donde está situado, a nuestro entender, el PIR también, donde están situados otros títulos universitarios que tocan el ámbito de la psicología clínica y de la salud. Nos hemos posicionado a través de algún escrito que algunas conoceréis, aquello que se llamó Consideraciones sobre la psicología clínica y de la salud, y sobre el itinerario secuenciado grado máster PIR, y nos hemos posicionado en ese sentido. Hemos recibido la réplica de un grupo de compañeros y compañeras que nos han replicado ese escrito, y nosotros estamos preparando y haremos público pronto una respuesta también cordial y amistosa a esa réplica que nos han hecho. Recientemente hemos estado en una reunión del Consejo General de Colegios de Psicólogos, representantes de este seminario, para hacer visible también cuál es nuestra posición, cuál es nuestro criterio, dónde están los puntos de acercamiento y dónde están las discrepancias todavía en relación con el asunto del itinerario, pero no solamente, sino también
sobre otros asuntos que conciernen a la psicología clínica y de la salud. Y nos hemos posicionado, y ese es el título de esta breve ponencia, por el fortalecimiento de la psicología clínica y de la salud. Y para nosotros eso supone varias cosas. En primer lugar, ver el asunto el tema que nos reúne hoy aquí, verlo desde el punto de vista no tanto de qué no queremos, sino por qué apostamos en la psicología clínica y la salud. ¿Qué es lo que hemos de fortalecer? ¿Qué es lo que está fortalecido y requiere más fortalecimiento todavía? Y en ese sentido, nosotros afirmamos la fortaleza y el fortalecimiento del grado en psicología. No podía ser de otra forma, estando además en la universidad que imparte ese grado y que imparte el máster también, ¿no? Y el fortalecimiento del grado en psicología toma su savia primaveral de la psicología como disciplina científico-técnica, de su valor epistemológico, de su corpus teórico, de su metodología y hermenéutica y de su amplio abanico tecnológico. Y el grado de psicología bebe precisamente de la fortaleza de esta disciplina. Todos los contenidos teóricos, epistemológicos, metodológicos, tecnológicos de la psicología se vierten en el grado de psicología, que tiene, por tanto, a nuestro entender, consistencia y solvencia suficiente para garantizar la capacitación de los profesionales de la psicología y el despliegue de su práctica profesional en diferentes ámbitos de la sociedad, no solo el sanitario, el educativo, el jurídico, el deportivo, de los servicios sociales. Es también competente el grado y las facultades, por supuesto, para garantizarles el acceso a los ciclos formativos grado máster y grado PIR. Es importante tener en cuenta también los contenidos curriculares y el practicum que tenéis en el grado, para dejar bien sentado que los 4 años, y no solo los créditos sanitarios, comportan una inmersión teórico-práctica y científico-técnica en los contenidos que conciernen al comportamiento humano, a los problemas que le afectan, es decir, los problemas psicológicos, y a los factores psicológicos que intervienen en los procesos de salud y enfermedad, a la prevención y a la promoción de la salud, lo que tiene una clara repercusión para garantizar el acceso al ciclo formativo de posgrado, grado PIR. Ciertamente que el fortalecimiento del grado por el que apostamos requiere ajustes y reajustes en los que está ahora mismo y en los que el seminario también quiere intervenir. El segundo punto por el que apostamos para el fortalecimiento de la psicología clínica y de la salud es justamente el fortalecimiento del ciclo formativo o secuencia formativa grado-máster, lo cual supone afirmar la acreditación de las facultades de psicología para garantizar a los estudiantes del máster la capacitación para el ejercicio de la psicología clínica y de la salud, tal como venía ocurriendo desde hace muchos años hasta la sanitarización del máster, que hizo que a estos profesionales se les denominara psicólogos generales sanitarios y, por añadidura, paradójicamente, no dejándoles intervenir en el sistema sanitario. Es una gran paradoja en la que hemos de debatir y hemos de seguir discutiendo. También quisiéramos, por el fortalecimiento del ciclo formativo grado máster, señalar que el máster en Psicología General Sanitaria es una formación de posgrado de carácter especializado, de acuerdo con las competencias que tiene asignadas por ley y de acuerdo con el Real Decreto 1393-2007, no sé si lo digo bien, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias. El hecho de que el legislador y el Sistema Nacional de la Salud le denominen como profesión sanitaria de carácter generalista, en contraposición a la profesión sanitaria especialista del psicólogo especialista en psicología clínica, no le quita al máster universitario este carácter de especialista. En todo caso, una de las razones por las que el seminario, del que formo parte,
considera no pertinente el llamado itinerario secuenciado, es una de las razones, que comentaba también con Cristina antes, es que para acceder a la especialidad en psicología clínica en el Sistema Nacional de la Salud vía formación PIR, habría que haber hecho otra especialidad como es la del máster. Una especialidad para hacer otra especialidad sería un caso bastante atípico. Si consideramos que el máster es una especialidad universitaria, que lo es, y somos conscientes de esta paradoja que se ha creado, y hemos de debatir sobre eso. El tercer punto por el cual apostamos por el fortalecimiento de la psicología clínica de la salud es el fortalecimiento del grado del ciclo formativo grado PIR, lo cual supone afirmar la secuenciación del grado del ciclo formativo grado PIR faculta al psicólogo como especialista sanitario en el Sistema Nacional de la Salud. Es importante constatar que el ciclo formativo PIR incluye los 4 años de capacitación teórico-práctica, metodológica y técnica relacionada con el comportamiento humano, que garantiza el grado, más la formación en régimen de residencia, lo que supone, durante 4 años, lo que supone, a nuestro entender, 8 años de formación específica en el ámbito del comportamiento humano y de los problemas psicológicos. Creemos que es un alto nivel de suficiencia competencial, se compare o no con otras disciplinas que también intervienen sobre el comportamiento humano y sus problemas, como por ejemplo la psiquiatría, y que no invierten tanto tiempo en la capacitación de ese ámbito específico, sí en otros, pero no en el ámbito específico del comportamiento humano, sobre el que no obstante intervienen. Existe un acuerdo muy extendido, y el otro día en la reunión del COP, el día 22, representantes de AMPIR, como Amparo, como César, hicieron un canto que todos hemos suscrito a favor de la alta competencia y cualificación alcanzada por la formación PIR en este momento. Y por eso nos parecía que sumarle a 4+4 de alta competencia y suficiencia, sumarle lo que supone el ciclo secuenciado 2 años más, nos parecía que era tal vez lanzarle el mensaje a las otras disciplinas de que no éramos suficientes todavía con 4+4, sino que había que añadirle 4+4 más 2. Y sería la única disciplina, la única profesión especialista sanitaria que tendría esas características. En todo caso, el fortalecimiento del ciclo formativo grado PIR y de la formación PIR creemos que requiere, y en eso estamos también en el seminario, reajustar, revisar los planes de formación, las técnicas de evaluación han de ser específicamente psicológicas, la creación de un servicio de psicología clínica, abrir líneas de investigación, una vinculación mayor que ahora no existe tanto con la universidad. Y por último, el fortalecimiento de la psicología clínica y de la salud requiere, y en eso estamos también en el seminario, avanzar vías de articulación, de integración y de vertebración de los ciclos formativos, de los 2 ciclos formativos, con el fortalecimiento de cada uno de ellos, pero de tal manera hacerlo que ninguno absorba al otro y que no se haga a expensas el uno del otro. Y un último punto en el que estamos implicados, que supone el fortalecimiento de la psicología clínica y de la salud, es la reivindicación de la presencia del psicólogo general sanitario también en la atención primaria de salud. Ese debate que seguramente que hoy va a salir. Así que vamos a seguir debatiendo, construyendo y fortaleciendo, recordando, para seguir debatiendo, aquello que decía Pascal, que os leo. Cuando se quiere mostrar a alguien que se equivoca, hay que ver desde qué lado contempla la cosa, pues generalmente, vista desde ese lado, la cosa es verdadera. Y hay que reconocerle esa verdad, pero hay que mostrarle el otro lado, desde el cual la cosa es falsa. Él se contentará porque verá que no se equivocaba y que su único error ha sido no haber visto
todos los lados de la cosa. Así que vamos a tratar de ver todos los lados de la cosa. Y para eso le doy la palabra a José Antonio Carrobles, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Antes se me ha olvidado comentaros que esta sesión está siendo grabada, ¿vale? Entonces, como esto va a ser una sesión de debate, se grabarán las intervenciones, que si alguien quisiera intervenir pero no ser editado después, puede solicitar que no sea editado, ¿de acuerdo? O sea, que si alguien tiene algún inconveniente con ser grabado y mostrado en público, pues que lo haga saber a la organización. Y ahora sí, yo le daría un aplauso a Ernesto por lo que ha dicho y cómo ha enmarcado el tema, y pasamos la palabra a José Antonio. El aplauso no se necesita tampoco, sino que ya... No lo sé. Me salgo de aquí. ¿Dónde están los archivos? Aquí. Esto está problemático. A ver. No lo tienes en el escritorio. ¿Dónde están todos los archivos? Estaban en el escritorio todos, ¿no? En el escritorio. Sí, vale. quita eso y ábrelo. ¿Dónde? La de Versus PIR. MGPGC. Sí. Versus PIR. Ahí. En una de Aquí. esas está. Este. Vale. Ese es el mío. Vale. Gracias. Sí. Este, ¿no? Vale, sí. Gracias. Perdón. Bueno, tenemos que ser bastante breves. Voy a hacer una simple situación un poco del tema, ver un poco una introducción de dónde venimos y dónde estamos actualmente, para que luego en la segunda parte podamos entrar en el debate más específico de algunos de estos temas. Una pequeña introducción histórica sobre la psicología clínica. Acordaos que la psicología clínica, la licenciatura, empezamos a producirlas en España en el año 67, empezó en la Complutense, nosotros empezamos en el año 68 la titulación de psicólogos. Previamente existían lo que llamábamos diplomados en psicología, que era para profesionales de otras especializaciones, no importaba, económicos, economistas, derecho, filosofía, que luego podían hacer en la antigua Universidad de San Bernardo. Esos 2-3 años eran de diplomado en psicología y ejercían, pero las auténticas licenciaturas las comenzamos en el año 67-68 y por tanto la primera promoción de licenciados en psicología se produce en el año 72 y 73. Y estos licenciados en psicología podían ejercer, acordaos que estas licenciaturas incluían inicialmente 3 años de comunes, de filosofía y letras, y 2 años de psicología, pero no había ningún psicólogo que nos enseñara psicología, ¿sabes?, en las licenciaturas. Y luego fueron 2 años de comunes, 3 de especialidad, y así hasta que conseguimos los 5 años de psicología. Este licenciado en psicología, la licenciatura habilitaba plenamente por sí misma para el ejercicio de la profesión de psicólogo en todos los ámbitos. Aquí lo refiero solo al ámbito clínico, tanto en centros públicos como privados y por supuesto, dentro del Sistema Nacional de Salud también. Y a partir después, sobre la marcha, en 1998 se creó ya oficialmente la especialidad de Psicología Clínica del PIR, a través del programa de formación PIR ofrecido por el Sistema Nacional de Salud, y esta formación de psicólogo especialista daba lugar al título de psicólogo especialista en psicología clínica. Aunque el título oficial y la regulación oficial se produjo en el 98, empezamos mucho antes, ¿no? Desde el 93, y os diría yo empecé a colaborar con el tema en la creación del PIR en los años 90 y 91, ya lo teníamos, ¿eh? Y yo he estado desde el principio en la gestación del PIR, tanto desde el Colegio de Psicólogos para hacer el documento base, como también dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid en la mesa, en la comisión de seguimiento y de creación de los PIRes, ¿eh? Y inicialmente recuerdo que las primeras convocatorias eran becarios. Hicimos una convocatoria de becas para la formación PIR en la Comunidad Autónoma de Madrid y después lo convertimos en un contrato al siguiente año, y luego hasta que desde Madrid se gestó el que de las 6 comunidades autónomas que ofrecían programas PIR, y hacer una convocatoria común y entrar en la convocatoria estatal de PIR como el resto de las profesiones sanitarias. Y esto ocurrió ya con mucha posterioridad. Y en el 98 se reguló del todo. Y bueno, fijaos, aquí ocurría que
antiguos licenciados en psicología trabajaban y ejercían en sus consultas privadas o públicas como psicólogos clínicos y no había ningún problema. Y los peers que, fijaos que ya ejercían desde esta y mucho antes, que se habían ya formado, ejercían como psicólogos clínicos también, llevan las dos profesiones a la par y no había ningún conflicto, ningún problema para nada, ¿no? El problema todo empezó, recordáis, en el 2003, con la LOPS. Se promulga la LOPS, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, y esta ley, y fue, bueno, las razones fueron muy curiosas, excluyó a la psicología dentro de las profesiones sanitarias. Estuvimos con el Colegio de Psicólogos y las facultades manifestándonos con pancartas y gritos en la puerta del Ministerio de Sanidad para que simplemente era una decisión política, simplemente calificaran a la psicología en su conjunto como profesión sanitaria, como las demás, y estuvo en un triste que fuera. Simplemente, pero fíjate que cambiaron los políticos y cambió el gobierno en ese momento también. Había elecciones y también cambiaron. Y bueno, pues el gobierno de turno no incluyó a la psicología como profesión sanitaria en su conjunto, como medicina, como farmacia, como enfermería, como tantas otras, ¿vale? Y por tanto nos dejó fuera, como globalmente. Y solo contempló, en la LOP solo se incluía una parte de la psicología como profesión sanitaria o como sanitario, que eran los psicólogos PIR, que ya existían mucho antes y que no había habido conflicto. A partir de aquí, estos psicólogos especialistas en psicología clínica vía PIR, a través del programa de formación PIR, eran los únicos que se consideraron sanitarios. El resto de la profesión no se consideró sanitarios. Y por tanto quedó ahí un vacío muy extraño. Los psicólogos que venían trabajando y de muchos años en su gabinete, pues es que no eran sanitarios. Entonces había un vacío legal ahí que complicó mucho las cosas, ¿no? Bueno, y luego a partir de aquí es cuando ocurre un poco el tema, ¿no? Fijaos, lo que hacen entonces es, ante este vacío, algunos atribuyen a que la creación del máster de Psicología General Sanitaria o el título de psicólogo general sanitario es atribuible a ellos. Recordáis que no, yo opino que no es así. En la evolución de la integración de la educación y de las titulaciones españolas en el marco europeo, ¿verdad? Pues nos ha obligado a que, obviamente, sigamos el mismo itinerario que el resto de las facultades. Yo a veces les pongo en mis artículos que publico reiteradamente, les digo, mirad solamente a la Facultad de Derecho, que la tenemos ahí cerca. Fijaos, en la Facultad de Derecho tiene una titulación de 5 años, como todos, ¿verdad? Y ahora, a partir de la integración en Europa, pues lo que han hecho un grado de 4 años, y exactamente igual que nosotros, ¿verdad? 4 años del grado, y eso no capacita, bueno, eso capacita para ejercer profesiones dentro de Derecho, pero no plenamente como abogados. Entonces hacen un posgrado. Fijaos que el posgrado son también 90 créditos, exactamente igual que nosotros, año y medio, ¿no? Y hacen luego un examen de grado, nosotros hacemos un trabajo fin de máster, y con esos 5 años y medio, igual que nosotros, pueden ejercer plenamente el derecho, ¿vale? Y entonces nosotros nos planteamos lo mismo, nosotros obviamente aspiramos a ejercer también plenamente la psicología, porque Europa es lo que ha regulado. Y eso es lo que hay, solamente existe el máster, los máster, grados y másters. Y esto es, nosotros somos exactamente esto. Bueno, a partir de aquí se creó entonces, dentro de la Ley General de Salud Pública, se creó una figura alternativa que es el psicólogo general sanitario formado a través del máster, como digo, el resto de los europeos, y es el psicólogo general sanitario. Con la titulación de psicólogo general sanitario, el título, recordáis los nombres, como ha mencionado Ernesto, pues son así de curiosos, ¿no? Bueno, y la existencia de estas dos figuras, pues aquí es donde empiezan también un poco, tienen sus características propias y la idea es que ejerzamos. Pero aquí el problema es que a partir de que los psicólogos especialistas en psicología clínica tienen esa prebenda de que únicamente son los sanitarios y por tanto eso les abre las puertas al Sistema Nacional de Salud, entonces generan un poco una disputa con el resto de los psicólogos formados de esta manera y empiezan a discutir que no pueden ejercer las mismas funciones. Mirad, la situación que tuvimos entonces es esto, desde graduados o licenciados en psicología se podía pasar a hacer el título de especialista o el máster de Psicología General Sanitaria para ejercer la profesión sanitaria de la psicología. Y, bueno, la creación de esta nueva figura de psicólogo general sanitario lo que hizo fue que desencadenó una escalada de recursos judiciales por parte de la asociación AMPIR que se creó en ese momento y precisamente en parte para esto, ¿no? Para defender sus intereses, lo que ellos consideran sus derechos prioritarios o exclusivos, ¿no? Y entonces el recurso fue contra el máster de Psicología General Sanitaria, pretendiendo también que no se implantara
o que se discutieran un poco las limitaciones y las posibles competencias profesionales que se podía atribuir a este psicólogo general sanitario formado por esta vía y que según ellos no eran exactamente las mismas que la del psicólogo formado vía PIR. Y esto hemos estado con este debate sucesivo, varios, que nos ha llevado 3 años, hasta que finalmente, en el año pasado, en el 2016, hubo una sentencia, era más definitiva, en el Tribunal de Sala, en el recurso contencioso administrativo, que aparentemente desestiman todas las demandas formuladas por la asociación, concluyendo que los contenidos formativos y las competencias profesionales adquiridas por los psicólogos generales sanitarios son equivalentes a las de los PEN, no idénticas, equivalentes, y que la única diferencia establecida claramente en la ley es que, entre ambos psicólogos, es que el ámbito laboral del Sistema Nacional de Salud está reservado exclusivamente para los psicólogos especialistas en psicología clínica, pero que estos pueden trabajar fuera, en el ámbito privado, por supuesto, y también en el ámbito público, siempre que esos centros sean públicos diversos, no estén vinculados con el Sistema Nacional de Salud o asociados. Y entonces, bueno, a partir de esa sentencia, y es donde está la situación en este momento, y aquí lo voy a acabar, AMPIR y el COP lo que hacen es proponer una alternativa. Dice, bueno, puesto que las competencias que son atribuibles a uno u otro en exclusividad más o menos son difusas y parece que podemos hacer las mismas, salvo la reserva exclusiva del Sistema Nacional de Salud, entonces se plantea otra alternativa de relación entre los dos, y es que proponen el itinerario. Y lo que plantean es que la alternativa de que entre los dos tipos de psicólogos, los psicólogos especialistas y los PGS, se debería establecer una jerarquía entre ellos, un itinerario plasmado en el establecimiento de un itinerario formativo, y se plantea que sea obligatorio entre los mismos. De modo que para acceder al programa PIR, que ahora se accede desde el grado directamente aprobando el examen de entrada, se debería imponer la obligatoriedad de haber cursado previamente el máster de Psicología General Sanitaria y haber obtenido el título del PGS. Esta es la situación que tenemos. Y las alternativas que nos planteamos ahora, y es lo que vamos a discutir en las sucesivas mesas o comunicaciones, es o bien establecer esa jerarquía y el itinerario obligatorio, que es lo que se plantea de grado, máster PIR, que nos llevaría a esos 10 años de formación para acceder al psicólogo clínico pleno y que puede trabajar en el Sistema Nacional de Salud, o lo que se plantean a veces en las facultades de forma cada vez más generalizada y parece también los estudiantes, es mantener la situación actual de independencia entre ambos psicólogos y el acceso directo a los mismos desde el grado en psicología, y que haya las dos profesiones, 2 psicólogos clínicos, aunque también lo discutiríamos lo de cambiarle el título y el nombrecito de general y sanitario, ¿verdad? Y posiblemente llamarlo psicólogo clínico y de la salud, como lo hemos llamado siempre, y que sean en paralelos y que haya 2, y no es nada problemático, ¿no? Podría ser perfectamente integrable que las dos profesiones o especialidades se den. Y luego también está planteado, aunque aquí no vamos a llegar a entrar muy en profundidades, podían también integrarse las dos de otra manera, a nivel docente y a nivel de competencias, hacer una profesión única entre ambos tipos de psicólogos, el PGS sanitario, a través de un programa ya de formación conjunto. Eso simplemente lo planteo como son los 3 temas básicos en los que tenemos que seguir discutiendo. O jerarquía sí, jerarquía no, que ahora mismo estamos en pleno debate, o mantener la independencia que tenemos actualmente, o hacia el futuro quizá tengamos que hablar de esa otra cosa. Así que lo dejo aquí, acabo y luego volveremos a discutir ya especificando más la situación. Gracias. Fenomenal. Pues gracias, José Antonio. Y le doy la palabra a Cristina Moreno, de la Asociación Nacional de Psicólogos Internos y Residentes. Sí, espera, ¿dónde tienes tú? ¿Tu pendrive? ¿Dónde está? A ver si te acuerdas. Vale. Para pasarlo, mira, lo pasas con perfectamente. Espera, te lo pongo ya eso, ¿no? Siéntate si quieres. Vale, pues ahí lo tienes. ¿Sí funciona? Hola, ¿se me escucha bien? Hola, buenos días. Lo primero de todo, agradecer a la organización el haberme invitado a participar y a compartir mesa. Además, es especialmente importante para mí porque yo estudié aquí en la Autónoma hace ya muchos años, terminé en el 2001 y vengo en representación de AMPIR, que es la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Psicólogos Internos Residentes. Me llamo Cristina Moreno Blanco, que no me he presentado. Aquí, ¿no? Se pasa, fenomenal.
El título de la mesa me parecía, a mí he querido hacer un guiño al examen PIR, ¿no? Entonces me lo iba a plantear como si fuera una pregunta del examen, ¿no? Con 4 alternativas. La psicología sanitaria, señale la que corresponda. A, es una panacea. B, es una confrontación. C, es un vacío. O D, todas las anteriores. Si a mí esta pregunta me la ponen en el examen, yo la habría impugnado o habría intentado que se impugnara, porque me parece que todas las respuestas para mí son falsas. Y porque el profesor Carrobles ya estaba hablando un poco de cuál es la historia de la regulación de la psicología en el ámbito sanitario. Atendiendo al primer punto, al que es una panacea. Panacea es un remedio universal. Ahí tenéis a la diosa que lleva ese nombre. Y me parece que la psicología general sanitaria no es un remedio universal, pero sí que es un hito muy importante en la regulación de la psicología en el ámbito sanitario. ¿A qué me refiero con esto? He empezado esta línea en un hito que podría haber sido antes. Como decía Carrobles, había ya experiencias previas de formaciones dentro del Sistema Nacional de Salud, pero la primera convocatoria a nivel nacional fue del año 1993, el primer PIR. Pero no es hasta años después, 5 años más después, cuando realmente se reconoce la especialidad en psicología clínica. ¿Qué pasa? Efectivamente, cuando aparece la LOPS, años después, en el año 2003, deja fuera a la psicología como profesión sanitaria y solamente reconoce como profesión sanitaria al psicólogo, a las personas que ejercemos la psicología clínica. ¿Qué ocurre? El número de plazas PIR es bajo, se ha ido incrementando, pero muy poco en relación a lo que había sucedido en el año 93. Por otro lado, supone una limitación para las personas que están trabajando en la privada en cuanto al registro de las profesiones, al registro de los centros como sanitarios y entonces se crea una situación bastante complicada. Además de que las personas que están ejerciendo dentro del sistema, algunas de ellas pierden sus puestos de trabajo. Entonces, creemos también que el hecho de que aparezca posteriormente el Real Decreto de 2008 en el que se determinan y se califican las especialidades en ciencias de la salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada, sigue andando un poco en cuáles son las competencias del psicólogo clínico y lo reconoce como otra especialidad, además de las especialidades como medicina, farmacia, enfermería. En el año 2011, con la Ley de Economía Social, por fin se empieza a regular lo que sería la psicología sanitaria. ¿En qué sentido? Pues desde esta ley lo que se empieza a regular también es cuántos años de formación serían necesarios para que un psicólogo pudiera considerarse sanitario. Pero no es hasta unos cuantos meses después, con la Ley General de Salud Pública, cuando se reconoce una nueva especialidad o una nueva figura sanitaria. Yo la especialidad prefiero reservármelo para otros temas, que sería el médico general sanitario, y el máster cuyos contenidos dan respuesta a la creación de esta figura, se crean en la orden de FD 1070 del año 2013. ¿Qué pasa? Que en el año 2014 aparece una nueva ley, que es la Ley General para la Defensa de los Consumidores y los Usuarios, porque todavía sigue habiendo profesionales que no han podido ser habilitados como psicólogos clínicos, porque no lo han podido ser ni por años de experiencia previos a la LOPS, tampoco han podido ser por una prueba específica para valorar contenidos y tampoco han podido ser habilitados como psicólogos generales sanitarios. Entonces, esta ley reconoce la posibilidad de que estas personas sigan ejerciendo en el campo de del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué pasa? Que en Europa tampoco hay un remedio universal. Como veis aquí, hay una multiplicidad de modelos, de regulación, de criterios, de organismos reguladores. Es verdad que a partir del año 2014 la regulación va avanzando. De los países de la Unión,
en 17 Estados miembros, ahora 16 desde el Brexit, existe una regulación legal en el campo de la salud. Y como veis aquí, yo creo que son 3 puntos fundamentales en este sentido, que la formación mínima para el ejercicio de la profesión en estos países en que está regulado exige que el nivel mínimo sea de máster, que además para poder ejercer dentro de este campo es necesario el que la persona haya tenido una práctica supervisada previa, que es muy fundamental. Y luego, por otro lado, respecto a los años de formación, oscila entre 5 y 7 años. Os he puesto psicología de la salud. Ya digo que los modelos de regulación son muy diferentes. Entonces, serían desde 5 o 7 años, que sería parecido a lo que sería nuestro psicólogo general sanitario, a los 9 o 10 años para obtener un título parecido al de psicólogo clínico, salvo en países como en Hungría, donde existen áreas de capacitación específica. ¿Qué quiere decir esto? Que diferenciarían, por ejemplo, el psicólogo clínico de infanto-juvenil, del neuropsicólogo clínico y demás, que los años de formación aumentarían hasta 12. Estos datos están tomados de este artículo. Si falsamos la primera pregunta, respecto a la segunda, que sería si supone una confrontación la aparición del psicólogo general sanitario, nosotros desde AMPIR consideramos que tampoco, que quizás la confrontación viene muchas veces de la falta de regulación, y como os avanzaré luego posteriormente más tarde, creo que también viene de la no existencia de un itinerario lógico. Porque para nosotros, pero no lo digo para nosotros, lo digo para la ley, el psicólogo clínico y el psicólogo general sanitario no son profesiones equiparables. No lo son porque ni venimos del mismo sitio, ni los años de formación no son exactamente los mismos, ni nuestras áreas de capacitación son exactamente las mismas. Para ejercer con el título de especialista, ¿para qué es necesario? Es necesario para poder autodenominarse como psicólogo clínico, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas. Además, para ejercer dentro del Sistema Nacional de Salud y para ejercer en centros concertados con él. Y luego, por otro lado, las competencias del psicólogo general sanitario, como hablaba Carrobles, ¿no? A raíz de... Quería aclarar una cosa que me parece importante. Cuando se puso el recurso, cuando AMPIR puso el recurso contra la orden, la puso no contra la figura del psicólogo general sanitario, la puso en relación a los contenidos específicos del máster, porque nos parecían que había denominaciones que resultaban confusas. La sentencia, ¿qué viene a decir? La sentencia es verdad que es bastante farragosa. Lo que viene a decir es que las dos figuras son similares y que lo único que se diferencian es en el ámbito de ejercicio, en el ámbito donde cada uno ejerce, pero sin embargo también hay una realidad, que es que la sentencia versa sobre los contenidos del máster, pero nunca jamás puede regular competencias, porque las competencias en relación a qué es un psicólogo general sanitario y a qué se dedica vienen de la Ley General de Salud Pública, no de esa sentencia. El Tribunal Supremo no puede hablar de competencias. Respecto a los títulos universitarios, no pueden inducir a confusión, ni tampoco pueden coincidir en su denominación con el anterior. Es decir, no puede haber másteres de psicología clínica, ni pueden tener los mismos efectos profesionales. Respecto a la alternativa C, de si es una situación de vacío, bueno, para nosotros yo creo que lo que existe es una situación de confusión. La defensa del itinerario por parte de AMPIR es previa a conocer la sentencia, porque nos parece que es una secuencia que tiene que ver con la lógica. Y si la sentencia ha servido para que hoy estemos aquí hablando de estas cosas, pues bienvenida sea. Aunque nos toque pagar las costas, también os digo. La falta del itinerario lógico, que para nosotros sería el siguiente, es decir, desde el grado se pasaría al posgrado, desde el posgrado a la formación especializada al PIR y desde aquí a las supuestas subespecialidades que todavía no están conformadas y que están pendientes de desarrollo, que sería lo que se llama áreas de capacitación específica, que en otras especialidades sí que se han desarrollado, aunque ahora mismo están paralizadas.
¿Cuáles son para nosotros las razones para el itinerario? Pues por un lado, nos parece que sería efectivamente fortalecer los eslabones. ¿En qué saldría fortalecido el grado? El grado sería básico, son los fundamentos científicos para diversificar la profesión. Es decir, sería un tronco del cual salen diferentes ramas, una de cuyas ramas sería la sanitaria. El máster en Psicología General Sanitaria, ¿qué permitiría? Permitiría la profesionalización y que las personas pudieran, o sea, que los másteres pudieran ejercer la práctica clínica y en Psicología de la Salud, ¿de qué forma? Pues la podrían ejercer independientemente. ¿Cuál sería el fortalecimiento del PIR? Pues que es una especialización. Es decir, el PIR no es una fase de prácticas, es una de beca, perdón, no es una beca, es una fase de unas prácticas supervisadas, remuneradas, dentro de un campo muy específico, que es el Sistema Nacional de Salud. Es decir, ¿qué nos diferencia? Nos diferencia respecto, entre otras cosas, respecto al máster, que hemos sido formados dentro del Sistema Nacional de Salud y entendemos que también es donde tenemos que ejercer. Nos hemos especializado en eso. Yo además soy de las antiguas, de las que hice la licenciatura, que en aquel momento eran 5 años. No es muy diferente a lo que sería el grado más el máster. Respecto al grado, ¿qué pasa con el grado? El grado sigue sin regulación, pese a la Ley General de Salud Pública, que lo que le venía a decir es que el grado tendría que estar regulado en un plazo de 3 años. Ya estamos en el 2017. El grado es polivalente, es sanitario. El máximo que ofertan de contenidos sanitarios es de 90 créditos europeos. Entonces, nos preguntamos lo siguiente: ¿cómo se puede llevar a cabo una especialización sin una capacitación previa sanitaria? Si seguimos con que se pueda acceder al PIR desde el grado. Por otro lado, ¿qué pasa? Que, como sabéis, el examen PIR es francamente complicado poder obtener una plaza. Es decir, solamente el 3,8% de las aspiraciones son exitosas. Estos datos vienen de que ha habido 24 convocatorias, 2.256 personas han obtenido plaza a lo largo de todos estos 24 años, pero ha habido 59.060 aspirantes. O sea, si hacéis números, realmente ha habido menos personas que hemos podido acceder al sistema PIR de los que solamente se presentaron el primer año. Solamente, si pensamos en la primera convocatoria, se presentaron muchas más personas de las que luego hemos obtenido plaza. ¿Qué pasa? Que entonces las personas que se preparan desde el grado, después de los años que hayan estado preparándose para el PIR, lo que se encontrarían es que no obtienen plaza y no están habilitados. Además, también es verdad que el certificado Eurosí es un sello de calidad, no es exigible, pero la situación el itinerario del grado más máster permitiría esta certificación. Por otro lado, sería importante definir el acceso al PIR, porque ¿qué pasa? Que nosotros defendemos que el acceso al PIR sea solamente a través del máster general sanitario. Es decir, que solamente los psicólogos sanitarios puedan acceder al PIR, porque ¿qué es esto de que se puedan presentar grados afines a la psicología? ¿Cuáles son estos grados? Ha pasado ya que se hayan presentado personas que no son psicólogas al PIR, no que hayan sacado plaza, pero sí que se hayan presentado. Es decir, queremos una especialidad pluridisciplinar, como sucede con el KIR, porque el KIR, que son los químicos internos residentes, no solamente se puede acceder desde químicas, se puede acceder desde otros grados diferentes también. Además, creemos que más años de formación llevan a un fortalecimiento de la identidad, más formación autónoma, más separación del modelo médico. Y además, y yo creo que esto es un aspecto absolutamente fundamental, este itinerario permitiría mantener la jerarquía profesional, porque actualmente los psicólogos dentro del Sistema Nacional de Salud tenemos la misma jerarquía que los médicos. Pero ¿qué pasa? Que según la ley, el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, los licenciados
tiene una jerarquía mayor que los diplomados. Enfermería, si la ajustamos al sistema actual, es decir, al sistema MECES, que es el marco español de los estudios superiores, ¿qué pasaría? Que si accedemos desde el máster al PIR, sí conseguiríamos un nivel 3, que sería el actual, el que tenemos los licenciados como yo. Pero si las personas acceden desde el grado, bajarían un nivel 2. Y si bajan un nivel 2, ¿qué pasa? Que entonces nos equipararíamos a otras profesiones como enfermería y no como medicina, no como los residentes de psiquiatría, por ejemplo. ¿Y qué pasa con las aspiraciones que actualmente existen sobre que existan servicios de psicología independientes? ¿Qué pasaría con la posibilidad de que los psicólogos ocupáramos puestos de gestión dentro del Sistema Nacional de Salud, como no es lo habitual, pero sucede en algunas comunidades autónomas? Y por último, nos parece fundamental, porque se han escrito ríos de tinta sobre que incrementar los años de formación supondría aumentar la carga para las familias. Nos planteamos que es que la solución a la carestía viene por parte de favorecer la subvención pública, pero en ningún caso de reducir la formación. Por último, del itinerario no solamente hablan PIR, habla el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, habla la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología, habla la AEN, habla otras muchas, la Asociación Española de Psicología Conductual, la Mesa Galega de Psicología Clínica. Y a modo de conclusión, si decimos que podemos intentar impugnar esta pregunta, sí que nos hacemos una pregunta que para mí es muy importante, que es que sin itinerario y con un número mayor, cada vez mayor de egresados, es decir, con un número mayor de personas que obtienen que se gradúan, ¿cuáles serán los remedios para no terminar en la confrontación y el vacío? Pues nada más. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Pues gracias, Cristina.